Un saludo a todos los que se conectan a través de este Facebook Live. Impresionante el tamaño del cohete SLS de NASA de la nueva misión Artemis. Este mide más de 100 metros, 101 exactamente, y en el caso de los pies, si esto lo convertimos, estamos hablando de cerca de 323 pies, estima la NASA, que tiene el cohete en su totalidad. Larga ha sido la espera, pero ya finalmente lo están observando. Y un saludo a todos los que se unen a esta conversación a través del Facebook Live. Compártelo para que puedan ver el cohete, que sin duda alguna es el más fuerte hasta el momento, construido por el hombre. Lo están viendo a través de nuestro lente, así que comparte. Bellísimo. Como pueden ver, se está moviendo bien lento, y aquí voy a tratar de hacer un zoom. Fíjese a la velocidad que se mueve, prácticamente va a menos de 1 milla por esa razón. Y se ha demorado muchísimo en darse, pero ya finalmente estamos viendo cómo se ve la estructura del cohete, porque siempre NASA había mostrado videos, fotos, pero todo este público que están viendo aquí está en este momento impresionado. Estamos hablando de, viene siendo prensa a nivel mundial, internacional, y tenemos también mucha seguridad, y es normal que exista este tipo de seguridad, porque realmente estamos hablando de un cohete que es el único el cual tenemos en el mundo, y que realmente hay que cuidarlo, y sobre todo es el que eventualmente se espera llegue hasta la luna. Y les quiero explicar entonces, este viene siendo el core, como el corazón del cohete, y a sus lados tiene 2 cohetes adicionales de menor tamaño. Es que el otro quizás no lo podemos observar, tenemos 2 en total. Y a la parte de arriba viene estando Orion, que es la cápsula de Orión, donde se espera que eventualmente los astronautas estén a bordo. Eso sería eventualmente en la próxima fase de la misión, porque Artemis se divide en varias fases. Tenemos también lo que es esta zona, que disculpe que dañé el foco al entrar mi mano, pero si se fijan en ese brazo mecánico, era el que ahorita estábamos esperando a que cerraran nuevamente, porque con ese brazo mecánico eventualmente los astronautas van a poder entrar y estar a bordo del cohete. Este cohete se espera salga aproximadamente después de mayo o cerca de mayo hasta el momento. No antes de mayo, porque las fechas pueden cambiar, se pueden modificar. Aquí tenemos varios comentarios por parte de ustedes. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Sigan compartiendo y sobre todo tagueando a sus compañeros, a sus amistades, a todo aquel aficionado, porque realmente esto es historia. Es el cohete más fuerte construido por el hombre. No puedo decir el más grande, porque ya anteriormente NASA había construido el más grande para lo que era la misión de Saturno. Apolo, disculpe, en la misión de Apolo, quiero aclarar. También tenemos el emblema de Artemis, el logo de la luna, y esto realmente viene siendo una colaboración mundial, porque para poder lograr esta estructura completa, las piezas vinieron de diferentes partes para poder entonces finalmente estar aquí. Y fíjense, esto está llenísimo, está repleto de muchas personas, y a esto también le sumamos el precioso atardecer que estamos teniendo en este momento en la zona de Florida, en Cabo Cañaveral. Aquí pueden ver muchas personas, han venido familias, hay turistas también envueltos, personas también que trabajan en NASA, como también muchas personalidades de la prensa. Aquí les muestro nuevamente el cohete. Bellísimo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan, que nos quieran hacer a través del Facebook Live? Estoy conectado con ustedes, aunque no me ven, porque entiendo que lo que hay que ver en este momento viene siendo ese gran cohete construido por parte de NASA y muchos colaboradores. Recuerden que esto viene siendo un esfuerzo a nivel mundial. Muchas de las piezas entonces fueron transportadas, llegan aquí, fue su zona de ensamblaje, y realmente esto fue construido, se comenzó a construir, o al menos a ensamblar, porque recuerden que cada pieza llega de diferentes lugares, como le comenté, y este ensamblaje inició a finales del 2020. Se supone que lo que está llevándose a cabo hoy, que es el rollout, ese movimiento de traslación, llegue finalmente hacia su zona, su puerto base. Sería entonces la base en la cual va a estar este cohete para eventualmente ser lanzado. Y este movimiento desde la zona de ensamblaje del complejo hasta entonces el complejo
39B, 39B exclusivamente, es bastante lejano. Si se fijan, déjenme ver si le puedo dar zoom y pueden entonces apreciar la zona en donde se espera sea. Ven esos, podríamos decir 3 picos, pero vienen siendo 3 torres. Es allí que se espera entonces que esté llegando. Pues fíjense, la primera misión va a ser Zulimar Morales, que nos está preguntando. Se espera que la primera misión sea cerca de mayo. La NASA nunca da una fecha exacta porque, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, que es el rollout, que es el movimiento de traslación, se supone que hubiera sido a finales del año pasado y se pospuso en múltiples ocasiones y finalmente estamos aquí. Recuerda que también ellos son bien meticulosos en que todo esté perfecto y por esa razón la primera misión se espera entonces salga el cohete sin tripulación. La tripulación la vamos a estar añadiendo ya en la fase Artemis 2. Lo que se quiere demostrar es que el cohete sale de tierra y puede entonces llegar a la luna. Ya entonces tengamos ese vuelo en Artemis 2, se incluyen los astronautas y en esa segunda fase se muestra que la cápsula es capaz de tolerar la vida humana, que puede entonces tolerar de que personas puedan vivir allí, que puedan entonces abastecerse y todo y que no pase nada. Por esa razón, todavía en la segunda misión de Artemis no se espera que entonces se bajen de la luna. Eventualmente, en misión Artemis and Beyond, y le llaman and Beyond como el más allá, es que entonces estarían llegando, ya en Artemis 3 estarían llegando finalmente a la luna, bajándose, y se espera que tengamos entonces presencia lunar una vez al año, estén saliendo esas personas de la misión. La misión es bien amplia, Jaime Torres, saludos, y también tenemos a Glenda y Beth desde Aguadilla. Pues mire, la misión es bien amplia porque se va a estar también estudiando niveles de radiación, cómo estos afectan una vez estén en el satélite lunar a los astronautas. Se espera que se establezca como un campamento, tengamos presencia en la luna, como sucede con la Estación Espacial Internacional, que tiene presencia continua hace más de 20 años. Se están viviendo humanos fuera del planeta Tierra en órbita. Eventualmente lo que se demuestra son tecnologías que puedan funcionar eventualmente cuando vayan a Marte. Y sé que muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué gastar tanto dinero en esto? ¿Por qué costear finalmente esto? Algunas personas quizás lo ven innecesario. Sin embargo, en la ciencia, la tecnología, es importante que se den estos movimientos. Esto significa empleos para latinos, puertorriqueños. Tuve la oportunidad de entrevistar a un puertorriqueño ingeniero de muchos que hay en NASA esta tarde. Y realmente sí, además de trabajo, ¿qué nos brinda y qué beneficios tiene para la humanidad? Pues sí han ocurrido muchos avances médicos con todos los descubrimientos que se llevan a cabo en la zona espacial. Y se da porque recuerde que los astronautas, al estar en 0 gravedad, ellos están expuestos a diferentes condiciones en los huesos y eso eventualmente, esos estudios se traen a la Tierra. Pero aquí lo pueden ver precioso, gracias a todas las personas que se han unido a este Facebook Live. Yo los voy a dejar por ahora y los espero esta noche a las 10.